Buenas tardes, chicos. El Comité Permanente Académico de SOCIEMDAC les da la bienvenida a la charla Mujeres en la Ciencia a cargo de la ponente doctora Alexandra Hernández Zanatti, médica cirujana egresada de la Universidad San Martín de Porres y miembro de AMIR Perú. Muchas gracias, doctora, por la ponencia. Puede comenzar. Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por favor, escriban en el chat si es que está todo bien con las diapositivas, con el audio para poder iniciar. Sí la escuchamos, doctora, pero aún no podemos visualizar la pantalla. Sí, doctora, sí logramos escucharla. Ya, a ver. ¿Me avisan si es que se ve la pantalla, por favor? Sí, sí se logra ver, doctora, gracias. Ya, genial. Antes de empezar, comentar que estoy con algunos problemas de internet, entonces si por AV no se escucha o se sale o pasa algo, voy a volver a tratar de conectarme, entonces les pido un poco de paciencia en ese sentido. La charla del día de hoy no va a demorar mucho, no es muy larga. Es más que nada para que tengan un poco de conocimiento sobre que, digamos, algunas mujeres importantes a lo largo de la ciencia, que ha sido el Día Internacional de la Mujer. Entonces, tenemos una charla un poquito relacionada a este tema, ¿no? Antes de iniciar, siempre yo les comento que tienen ustedes acceso gratuito a esta plataforma de AMIR. Ustedes ingresan a este link www, y tienen acceso a este portal donde van a ver noticias, actualizaciones sobre el coronavirus. Tienen también una plataforma de Pre-AMIR TV que tienen clases pregrabadas, tienen una parte de exámenes tipo test, de opción múltiple con retroalimentación, y tienen la parte de recursos interactivos donde ustedes tienen 8 manuales completamente gratuitos de inicio a fin para que puedan complementar su estudio, ¿no? Entonces eso se lo dejo ahí como un dato. Entonces, hablando de mujeres en la ciencia, vamos a comenzar con algunas estadísticas. Según la UNESCO, el 45% de las mujeres son investigadoras en América Latina. Pero si nosotros llevamos este porcentaje a un nivel global, baja hasta un 28%. Estamos hablando de que en el mundo solamente el 28% de las mujeres están relacionadas a la investigación y la ciencia, ¿no? Entonces esto sube cuando nos referimos a América Latina. Llegando a más o menos hacer un análisis o una referencia de que cada uno de 5 países tienen esta paridad de género, de una equidad, de una igualdad del número de investigadores varones con el número de investigadores mujeres. Entonces, la mujer en la ciencia todavía, digamos, tiene como que un poco de demora, no hay muchas mujeres científicas, no hay muchas mujeres que les guste investigar, no solamente por el gusto, sino por las puertas, porque no se les da las oportunidades. Entonces, se ve definitivamente que hay una diferencia bien grande en cuanto a varones y mujeres, en cuanto a lo que viene a ser la ciencia y la investigación. Entonces, cuando yo les pregunto a qué mujer importante en la ciencia conocen, ¿qué es lo que responderían ustedes? Ustedes ven esta pregunta. ¿A qué mujer importante? ¿Quién se les ocurre? ¿A quién podrían decir?
No sé si a ver, por aquí dicen Ana Berta Röntgen, Rosalind Franklin, Marie Curie. ¿Alguien conoce a alguien más? ¿O alguien concuerda con alguien más? Bien, en general, cuando uno realiza esta pregunta a la mayoría de personas, ¿a qué mujer importante en la ciencia conocen? La respuesta es casi que clásica, que la mujer que más conocen es Marie Curie, ¿no? Una mujer que estuvo relacionada al estudio de los rayos X, etcétera. Entonces, Marie Curie es la primera que se viene a la mente, la primera que reconocen, la más, digamos, conocida, la más estudiada, la más hablada, pero no es la única mujer en la ciencia que ha realizado grandes aportes. Entonces, hoy vamos a dejar a Marie Curie a un lado y vamos a conocer a tres mujeres que han estado relacionadas a la ciencia y que han dejado su granito de arena y que gracias a ellas tenemos ahora en la medicina y en la ciencia investigaciones y conclusiones que han servido para determinar cosas importantes. Por ejemplo, tenemos a Elizabeth Blackwell, tenemos a Rosalind Franklin, que por ahí lo han mencionado, y la tercera es Carolina Hampton. De estas tres, Elizabeth Blackwell y Rosalind Franklin son específicamente las que han aportado con su conocimiento, con su trayectoria, y Carolina Hampton no necesariamente aportó, digamos, con su conocimiento, con su trayectoria, pero tiene que ver mucho en la influencia del desarrollo de algo que vamos a comentar después. Entonces fue como la musa, la inspiración para que se invente algo. Entonces vamos a comentar sobre ellas tres. Vamos a empezar con Elizabeth Blackwell. Elizabeth Blackwell fue una mujer que nació en 1821 en Inglaterra. En 1844 se mudó a Estados Unidos, a Carolina del Norte, a estudiar música, a enseñar música, y ahí conoció a un señor que se llama John Dixon. Ese señor, que estaba en el conservatorio donde ella iba a enseñar música, había tenido estudios de medicina y fue, digamos, que se encontró con Elizabeth Blackwell, que le empezó a hablar un poco sobre medicina, que le trató de introducir a ese mundo de la ciencia, de lo médico, pero a ella no le gustaba. ¿Qué pasa? Que Elizabeth Blackwell tenía una amiga bastante cercana que tuvo una enfermedad terminal con la cual falleció, y esta amiga le comentaba a Elizabeth días antes de fallecer, ya cuando estaba pues en sus últimas horas de vida, que le hubiese gustado que la hubieran atendido otra clase de personas, ¿no? Porque hasta ese entonces todos los médicos eran varones. Entonces su amiga le dijo, me hubiera gustado tener una atención más femenina, ¿no? Que me hubiese atendido una mujer que sea médico. Y eso fue lo que a Elizabeth Blackwell le movió un poco el chip, porque antes de eso no le gustaba para nada la ciencia de la salud, no quería saber nada con la medicina. Y fue esa situación, digamos, esa experiencia que ella vivió con una amiga bastante cercana, que le hizo querer, digamos, cambiar su chip, su idea, buscar su vocación a raíz de la medicina, ¿no? Entonces, ella, una vez que se decidió a estudiar medicina, postuló junto con la ayuda de John Dixon a muchas universidades, en Nueva York, en Filadelfia. Ninguna le hizo caso, ninguna la admitió por el hecho de ser mujer. Entonces empezó a prepararse por su cuenta con Jonathan M. Allen. Empezó a estudiar anatomía con este señor y siguió postulando a las universidades.
De 12 escuelas menores, 11 la rechazaron por el simple hecho de mujer, hasta que llegó a la 12ª, que fue el Geneva Medical College, y le dijeron: solamente te vamos a aceptar si nuestros alumnos, estudiantes, que todos eran varones, deciden que tú ingreses. Entonces se hizo una especie de votación de si Elizabeth podía ingresar o no a la universidad. Y le dijeron: basta que uno vote que no para que tú no ingreses. Entonces Elizabeth ya como que se dio por vencida, dijo: no, va a ser imposible, si todos son varones, nadie va a querer que yo entre. Finalmente ingresó, estudió en Geneva Medical College. Lógicamente fue bastante difícil, siendo la única mujer, teniendo todos sus compañeros varones, todos sus profesores varones. Nadie le daba mucha importancia, incluso le restringían la parte práctica porque decían que esa enseñanza no era digna para que una mujer la reciba. Y finalmente, en 1849, Elizabeth Blackwell fue la primera mujer graduada en medicina, o sea, fue la primera médica cirujana que existió en el mundo. ¿Cómo fue su trabajo? Luego de haber estudiado en Estados Unidos, regresó a Europa, buscó trabajo en Inglaterra, buscó trabajo en Francia y no la aceptaron. Llegó a París y ingresó a trabajar como matrona en la maternité de París. No la dejaron trabajar como médico, la hicieron trabajar como matrona. En 1851, como ya estaba cansada de no ejercer su labor como médico, volvió a los Estados Unidos y en Nueva York empezó lo que viene a ser su práctica privada, porque allá tampoco la dejaban ejercer como médica. Entonces ella se fue a la parte privada y se dedicó a la parte privada para ejercer como médica. Entonces, en 1857, ella funda lo que viene a ser el New York Infirmary and Women's Medical College, que es, digamos, era como una asociación liderada y atendida por mujeres. Ella estaba con su hermana, Emily Blackwell, y atendían a todos los que eran indigentes, niños indigentes, mujeres indigentes, y la atención era específicamente dada por ella como médica, con su hermana, que finalmente postuló a una escuela y se graduó como la tercera médico en el mundo, la señora Emily Blackwell, y pues en este lugar solamente había personal femenino. En 1869 volvió a Inglaterra, fundó el London School of Medicine for Women, que duró hasta 1877, donde ella se retiró. Ella enseñaba medicina en una escuela hecha para mujeres que quieran estudiar medicina. En 1895 publicó un libro de su autobiografía. En 1907 tuvo una caída por las escaleras que dejó bastantes secuelas, haciendo que en 1910, 3 años después, el 31 de mayo, fallezca, ¿no? Entonces, Elizabeth Blackwell es reconocida por ser la primera mujer que se graduó como médico en el mundo, y a raíz de ella es que se conmemora también en febrero el Día de las Mujeres en la Ciencia, gracias a ella. Sus restos, por así decirlo, fueron cremados y están sepultados en un cementerio en Escocia. Y esta es una frase que ella decía: no es fácil ser pionera, pero es fascinante. No cambiaría un instante, ni siquiera el peor, por todo el oro del mundo. Entonces, si no fuese por ella, yo ahorita ya no podría ser médico, quizás, porque jamás de repente me hubiesen dado la posibilidad de estudiar medicina si es que ella no lo hubiese intentado y no lo hubiese logrado. Entonces, no es muy conocida, por así decirlo, pero ahora ya ustedes conocen un poquito más de Elizabeth Blackwell, saben un poco más quién fue, qué hizo. Entonces, sepan que gracias a ella es que las mujeres también podemos estudiar medicina. Otra mujer importante en la ciencia fue Rosalind Franklin, otra inglesa. Ella nació el 25 de julio de 1920 en Inglaterra. Ella estudió en la Universidad de Cambridge, se graduó en 1941 como biofísica y cristalógrafa. ¿Qué hizo Rosalind Franklin o cuáles fueron sus estudios? En 1945 empezó a
evaluar, buscar lo que eran las microestructuras del carbón y del grafito, y luego, entre 1947 y 1950, empezó a estudiar la aplicación de técnicas de difracción de los rayos X, lo cual le sirvió y es su mayor reconocimiento para poder analizar o determinar la estructura del ADN a través de la difracción de rayos X. Y esta estructura del ADN con esta difracción de rayos X es lo que se conoce como la fotografía 51, que es esta de acá, que está en la imagen, y es por lo que es bastante conocida. Esta fotografía 51, años más tarde, sirvió para que Watson y Crick puedan hacer la hipótesis de cómo era el ADN y finalmente, digamos, confirmar su hipótesis, ¿no? Y es lo que el ADN que conocemos ahora. Pero si no hubiese sido por Rosalind Franklin, que estudió la estructura del ADN con estos rayos X, jamás Watson y Crick hubieran tenido la idea para plantear su hipótesis. ¿Qué pasó? Que en 1958 Rosalind Franklin enfermó de cáncer de ovario, aparentemente por sus estudios, su bastante exposición a la radioactividad, a los rayos X, entonces terminó falleciendo de cáncer de ovario. Y por último tenemos a Carolina Hampton. Carolina Hampton era una enfermera. Ella trabajaba con un médico que se llamaba William Stuart Hasselt. ¿Qué pasa? Que el médico era un cirujano que operaba con ella era su enfermera instrumentista, y para los procedimientos de la operación se daban a los pacientes con morfina, y para, digamos, la desinfección de los materiales del paciente utilizaban un antiséptico que era un pulverizador del fenol. Este antiséptico generó que Carolina Hampton desarrolle una dermatitis severa, por lo que no podía trabajar, ya no podía ejercer su labor de enfermera instrumentista. Entonces, el doctor William Stuart Halsted, como estaba tan enamorado de ella, dijo, no, yo quiero seguir trabajando con ella, entonces tengo que ver la forma de que ella se recupere y siga trabajando conmigo. ¿Qué pasó? Se fue a una fábrica de caucho, de llantas, y le dijo, necesito que me hagas unos guantes de caucho con la medida de las manos de Carolina, que sean lo suficientemente protectores para que ella no le hagan daño a los antisépticos, pero que sean lo suficientemente finos para que pueda hacer todas sus labores de instrumentista, de jalar por aquí, de cortar por allá. Entonces, le desarrollaron los primeros guantes. Estos que ven en la foto son los primeros guantes que existieron. Ahora ya tenemos los guantes de látex, los guantes de nitrilo, pero en este por Carolina Hampton, que desarrolló esta dermatitis, y por este médico que estaba muy enamorado de ella, jamás en la vida se han desarrollado los guantes de látex que ahora conocemos. Entonces, Carolina Hampton no fue netamente un aporte, o no tuvo un aporte netamente científico, pero fue la inspiración para que alguien más lo hiciera, ¿no? Entonces, es una historia que de repente pocos conocen, pero es muy motivadora. Finalmente, el médico y Carolina se terminaron casando, y bueno, pues con el paso de los tiempos los guantes se fueron desarrollando mucho mejor, y realmente que fue pues una inspiración para tener lo que ahora conocemos como los guantes de látex o los guantes de nitrilo. Y eso es un poquito de lo que viene a ser la historia, un poco de las mujeres en la ciencia. Ahora podemos tener un pequeño conversatorio, no sé si alguno tiene alguna pregunta, invitarlos a que se puedan suscribir a mi canal de YouTube. Ahí tengo algunas otras clases que de repente les pueden interesar. Ahorita en mi canal en mi cuenta de Instagram también tengo lo que viene a ser un pequeño regalo, como hacía mi cumpleaños hace unos días. Les estoy regalando todas mis diapositivas, incluida la del día de hoy, más todos los manuales de Amir en 22 PDF, algunos planificadores, etcétera. Y a los que estén suscritos a mi canal de YouTube y me manden la foto, tienen una carpeta adicional con libros y guías para que también las puedan descargar. Les invito a que se puedan hablar por ahí para que lo vean. Y pues
Eso sería todo en cuanto a la presentación.